básicamente, básicamente tenemos los intents, que es lo que el mensaje del eco recibe para así poder procesar una determinada función. Ahora, cada intent está asociado a una funcionalidad dentro de el método Lambda que se encuentra dentro de Amazon Web Service. Y posteriormente, cada evento que está asociado a un intent va a responder a una petición que va a estar configurado a un handler. Handler se llama el recurso de una función lambda para poder recibir el mensaje desde el Amazon Echo y poder procesar su lógica que tiene internamente, como por ejemplo conectarse a una base de datos o llamar a un servicio externo o implementar algún algoritmo de machine learning y así poder producir información mucho más importante. Así Alexa pueda tener información más selectiva para los distintos usuarios que accedan a ese skill. Bueno, en términos generales, lo que he conversado hasta este momento se resume en lo siguiente. Yo acá tengo mi Alexa device, en la cual se conecta a mi consola developer de Alexa utilizando unos modelos de interacción. Estos modelos de interacción por defecto ya vienen preconfigurados en la consola de Alexa. Acá hay una opción que dice Build Model. Este Build Model básicamente es configurar o ejecutar un modelo de Machine Learning basado en los intents que yo tengo configurados en los utterancy y así poder tener más precisión al momento que un skill recibe un comando de voz. Esto lo vamos a ver más adelante, ya cuando empecemos a ver como parte de la demo, pero hasta este punto tenemos lo siguiente. Tenemos el Alexa en el device que se conecta a un Iteration Model que viene a ser la consola de Alexa Developer. Y por otro lado tenemos la consola de Amazon Web Service, que en este caso va a ser un skill code que se encuentra asociado a una función lambda. Voy a hacer un paréntesis aquí, chicos, solamente para hacerles un reminder que pueden enviar sus preguntas a través del QA de Zoom o a través de Twitter con el hashtag JavaBellatrix. Cualquier pregunta les estaré respondiendo, así poder discutir, poder darle algunas sugerencias, poder recomendaciones acerca de qué oportunidades de negocio se pueden abrir con este tipo de tecnologías disruptivas que se viene con bastante apogeo, con bastante crecimiento y estoy muy seguro de que muy pronto ya no vamos a necesitar ni teclado ni mouse, solamente vamos a dirigir sistemas con la voz. Y eso es lo más interesante. Entonces, retomando aquí el webinar, básicamente lo que tenemos a este punto son dos cosas. Uno es el Alexa device que se encuentra conectado a un Iteration Model y este Iteration Model que es como que el path-through o viene a ser como la capa intermedia del front-end que se conecta ya a los servicios reales a través de una función lambda, que es el que va a producir el handler o es el que va a contener el handler para recibir la petición, los parámetros que se quiere recibir desde el eco y posteriormente producir el resultado. Ahora, acá hay algo bien interesante. Si bien es cierto, hay dos consolas. Uno es la Alexa Developer Console y otro es la AWS Console. Se preguntarán, ¿por qué no es una consola si los dos son, son los mismos, pertenecen a la misma compañía? La respuesta es sencilla, porque no necesariamente una persona que quiera producir un skill te obligue a tener una cuenta en AWS. Entonces, es por eso que se encuentran las dos consolas de manera dispersas y así poder tener por un lado la configuración del skill y por otro lado tu backend si es que te fueras por una función lambda o capaz si tienes tus propios servidores on-premise en tu propia infraestructura lo puedes conectar ahí también con las APIs para que el skill pueda hacerle hit cada vez que se invoque un comando de voz. Un poco más a detalle ya voy a ir acerca de la consola de Amazon Web Service. Capaz si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar la consola de Amazon Web Service y uno empieza a decir, ok, voy a empezar a utilizar Amazon Web Service, voy a empezar a levantar mis aplicaciones, voy a empezar a configurar mi base de datos, voy a empezar a utilizar mi RDS con Postgres o con Oracle, voy a correr mi código Java, o capaz es una aplicación móvil. Pero cuando uno entra a la consola de Amazon Web Service se da con esta sorpresa. Hay N servicios que uno ni se imagina que existen. Entonces, cuando se empieza a preguntar, capaz la primera persona
la persona que entró por primera vez a la consola de Amazon Web Service se da cuenta y dice, wow, tantos servicios que no sé ni para qué existen ni cómo funcionan. Personalmente tampoco conozco al 100%, pero al menos conozco los básicos, los que más se utilizan, como una instancia C2, como una función Lambda, como un Elastic Container Service o un Elastic Kubernetes Service para Kubernetes, los contenedores, un S3, que también se utiliza bastante, pero también hay servicios que desconozco sinceramente, como por ejemplo lo de Quantum, lo de blockchain, por ahí he visto que ya tienen previsto este año liberar la versión de Ethereum en una interfaz de blockchain dentro de Alexa. Y así como estos, hay infinidad de servicios que personalmente no considero o no creo que exista una persona que conozca todos los servicios en su totalidad. Pero bueno, básicamente esta es la consola de Amazon Web Service donde puedes utilizar N servicios para distintos casos de uso dependiendo de tus necesidades, la necesidad de tu compañía y todo a un precio o todo siguiendo el paradigma eh, cost on demand o viene a ser use on demand, o sea, utilízalo a demanda y básicamente vas a pagar lo que utilices en un determinado momento. Bueno, siguiendo dentro de los servicios de la consola de Amazon Web Service, tenemos dentro de la parte de compute, tenemos Lambda, que viene a ser básicamente lo que les mencionaba anteriormente, es una función Lambda que viene a ser lo siguiente. Viene a ser un método que recibe como input el upload de una clase o de un código escrito en cualquier lenguaje de programación y que realice lo que tiene dicha lógica. Para una función lambda se puede utilizar utilizando el SDK de Amazon Web Service que tiene disponibilidad para distintas plataformas como Android, Java, .NET, PHP, Python, Ruby, JavaScript, iOS y todas las demás. Entonces, dentro de una función lambda se puede implementar para una variedad de lenguajes de programación. A través de este SDK se puede acceder a las APIs de Amazon Web Service. Existe diversa documentación para así poder implementar distintos casos de uso y construir múltiples soluciones con una sola librería. Eso es lo más asombrante que se puede utilizar utilizando el SDK de Amazon Web Service. Y bueno, la esencia de una función lambda es la siguiente. Es una función anónima en la cual requiere un método que realiza una operación. Es la teoría básica de un algoritmo, recibe una entrada, hace un procesamiento y tiene una salida. Entonces, esta salida en este caso viene a ser lo que el skill va a necesitar para posteriormente brindárselo al Amazon Echo a través del skill y así poder producir los audios para que el Amazon Echo lo pueda reproducir. Escalable a demanda, si es consultada por 1 o 1 millón de usuarios, Amazon te facilita la disponibilidad. ¿Qué significa esto? El desarrollador o la persona encargada de la solución solamente necesita saber cómo funciona tu método, cómo funciona tu lógica que se va a subir una función lambda. Oye, pero ¿qué pasa si es que mi función lambda es consultada por 1, por 1000, por 3000 usuarios en un determinado momento? No hay que preocuparnos por eso, porque Amazon automáticamente realiza la escalabilidad de manera transparente para los sysadmin o para los encargados que monitorean las aplicaciones y así asegura la alta disponibilidad bajo determinadas cargas de tráfico que se requiere en un determinado momento. Y bueno, ¿qué se requiere? Solamente escribir un poco de código en tu lenguaje favorito. ¿Y cuáles son esos lenguajes favoritos? Los tenemos acá. Java, Ruby, .NET, Go, Python y Node.js son los lenguajes de programación que soporta una función lambda. En este caso vamos a utilizar Java para efecto de este webinar. Y solamente para culminar esta parte de una función lambda, quería mostrarles lo siguiente. En términos de desarrollo, en términos de diseño de software, una función lambda es lo siguiente. En el lado izquierdo nosotros tenemos un usuario que en la mayoría de los casos requiere una API o requiere un servicio REST a través de un formato JSON utilizando el protocolo HTTP. Y por otro lado, por ejemplo, en un desarrollo de software normal, tradicional, ¿qué es lo que se requiere para poder implementar esto? Necesitamos un servidor físico en la cual tenga un sistema operativo Unix con una determinada versión, o capaz si Red Hat se requiere de alguna
licenciamiento. Posteriormente también se requiere configurarse a una base de datos para ver de dónde se va a sacar la información. También se requiere instalar un application server, subir el código, tener un continuous integration por ahí, correr algunas pruebas de regresión y todo un sinmundo de infinidades para poder implementar una API. Con una función lambda esto es más sencillo. Por un lado tenemos la función lambda que tiene 5 métodos y estos 5 métodos se exponen a través de un API Gateway, que es otro servicio de Amazon Web Service, en la cual me da la facilidad de producir una API solamente con la declaración de estos 5 métodos. Ya tendría mi delete, mi get, mi post, mi put, con mi ID y mi get. Entonces, el modelo tradicional de desarrollo de software en la cual requiere instalación, compra de servidores, requiere configuración del antivirus, configuración de la red, que esté dentro de un determinado centro de datos. Con una función lambda, la vida se puede hacer mucho más sencilla, en la cual solamente nos centraríamos en lo que realmente el negocio necesita. Entonces, básicamente, este es el concepto de una función lambda. Es muy importante tenerlo en cuenta. Ahorita voy a empezarles a mostrar un poco de código de cómo se implementa una función lambda con Java. Y básicamente, la facilidad que te da una función lambda viene a ser la simplicidad que tiene este para poder implementar las distintas casos de uso, distintas lógicas que uno requiera. Y bueno, Alexa, ¿cómo te sientes? Todo perfecto. Ganando como siempre. Gracias, Alexa. Bueno, Alexa se encuentra ahí escuchándome, esperando que le diga alguna petición, esperando que invoque algún skill que ya lo tengo configurado para así poder procesar el resultado. Y bueno, vamos con el ejemplo. Aquí les he traído un ejemplo que se podría aplicar en un escenario real, capaz en una empresa o dependiendo en el entorno que ustedes se encuentren. ¿Cuál es el caso de uso? El caso de uso es, vamos a utilizar un campo que es el sector financiero, específicamente el mercado bursátil. Para los que no conozcan, el mercado bursátil es el mercado que se encuentra encima de las personas naturales, es el mercado que se encuentra encima de los bancos. En este mercado, solamente las personas que interactúan vienen a ser empresas grandes o bancos, corredores de bolsa, la bolsa de valores de cada país, emisores que emiten deudas a largos años, 5 o 10 años, a una determinada tasa, y distintos inversores que forman algún equipo de fondo colectivo en la reúnen dinero y quieren que ese dinero tenga rentabilidad a 2, 3, 4, 5 años a una determinada tasa. Entonces, este dinero es prestado, valga la redundancia, por decirlo así, a empresas que requieren el dinero para poder invertir en nuevas oficinas, invertir en una nueva estrategia, o por ejemplo, cuando el Estado de un determinado país, por ejemplo en Perú, requiere hacer carreteras, requiere implementar una nueva refinería, no puede emitir dinero así nomás porque se le da la gana, porque genera inflación, sino que en algunos de los casos emite bonos al mercado de valores para que inversionistas que tienen sus ahorros allí generándose rentabilidad, puedan tener cierta mayor rentabilidad y poder así el Estado te pague por prestarles ese dinero. Obviamente estamos hablando de montos, en el caso real, son montos que superan 6, 5 cifras, 7 cifras, son montos bastante grandes. Pero bueno, el caso de uso de este skill viene a ser lo siguiente. El skill se va a llamar Invertir Ahora, en la cual va a proporcionar información relevante de acciones, indicará los activos rentables en el entorno local, también empezará a mencionar algunos instrumentos variables en el mercado internacional, en el mercado mundial. Y también por ahí he hecho un ejemplo de cómo realizar una compra de acciones con firmación utilizando el skill. Básicamente, este es el caso de uso que tenemos por ahora para poder hacer este caso de uso lo más viable posible. Entonces, el diseño de este ejemplo básicamente es el siguiente. Yo acá tengo mi Amazon Echo. Bueno, esta es la versión 1, creo, del Amazon Echo, en la cual tiene el Iteration Model, que es a través de la plataforma de Alexa, y posteriormente se conecta a la consola de Amazon Web Service a través de una función lambda que es invocado a través de un skill trigger, en la cual empieza a invocar a los handlers
de una función lambda. Aquí vamos a hablar un poco acerca de qué es un handler. Básicamente es como un listener que se encuentra a la espera de que sea invocado por un agente externo, que en este caso viene a ser el intent de una Alexa skill. Un segundo, por favor. En la cual empieza a hacer su procesamiento basado en la lógica que se requiera. Entonces, dicho y esto, bueno, buenas prácticas, vamos a ver un poco el código de cómo funciona.